Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar el webinar en 3 minutillos más o menos, ¿vale? Mientras esperamos, ¿nos podéis decir desde dónde os estáis conectando? Os aviso que, bueno, este webinar va a estar grabado, ¿vale? Así que, bueno, recibiréis la grabación una vez se haya acabado. Y, bueno, podéis ir interactuando en el chat. Y, bueno, si tenéis preguntas, por favor, ponerlas en la sección de preguntas y respuestas y las responderemos hacia el final del webinar, ¿vale? Vamos a esperar un minutillo más. Bueno, pues me parece que ya podemos empezar. Hoy vamos a presentar el AI Studio en detalle y bueno, en primer lugar me gustaría comentar un poco la situación actual, ¿no? De la inteligencia artificial. A menudo la gente hoy por hoy utiliza la IA con un sistema un poco roto. Realmente no funciona y esto es debido a que la IA ayuda mucho con tareas simples como resumir un email, una llamada, pero aún no estamos viendo el impacto real de la inteligencia artificial. Y esto es porque la manera en la que se trabaja hoy por hoy no es eficiente. Además, creemos que una de las claves realmente es darle a los agentes una dirección clara, con el contexto adecuado, una estructura una estructura bastante, digamos, fácil de utilizar y conectado con el trabajo para que nos podamos fiar de que hagan lo que queremos, ¿no? Así que bueno, os voy a lanzar primero una pequeña encuesta, que es de media cuántas horas pasáis cada semana, ¿no? Dedicadas a tareas repetitivas. Las tareas repetitivas es lo que vemos en Asana, bueno, las tareas de organización, ¿no? Pues priorizar el trabajo, asignar el trabajo a las personas pertinentes, seguimiento de llamadas, el enviar informes de reuniones, asegurarse de que el trabajo se va haciendo, en fin, este tipo de trabajo un poco repetitivo, ¿no? Bueno, veo que gran parte pasa bastantes horas. Hay un par de superhéroes que no tienen tareas repetitivas, así que eh, yo creo que claramente es un problema bastante generalizado, ¿no? Y bueno, voy a pasar ya a la presentación de quiénes vamos a estar hablando hoy. Bueno, por mi lado, yo soy Alfonso Parada, soy uno de los responsables de cuenta para la región de Iberia. Y bueno, tengo a mi lado a Nacho, que voy a dejar que se presente. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis todos? Soy Nacho Guerrero, soy Solutions Consultant en Asana. Mi trabajo, para que lo entendáis, es entender vuestros desafíos y vuestros problemas como potenciales clientes de Asana y ver si de alguna manera podemos ayudaros en esos procesos con el uso de Asana.
Muchas gracias, Nacho. Y bueno, hacemos este webinar en conjunto con Volcanic, que están en el chat, ayudándonos a responder y a, bueno, ayudar con esas implementaciones también de Asana, ¿no? Voy a hablar ahora de la agenda. Vamos a empezar presentando un poco las funcionalidades clave de la inteligencia artificial. Después Nacho entrará realmente en los casos concretos, ¿no? Con una demostración en directo. Así que, bueno, de nuevo, no dudéis en poner vuestras preguntas durante esa sección para la sección de preguntas y respuestas. Y después compartiremos las buenas prácticas también que hay que aplicar, repasando un poco las preguntas, bueno, que nos hayáis dejado por el camino, ¿no? Bueno, si aún no conocéis Asana, os explicamos brevemente. Asana es una plataforma de gestión del trabajo que pone en contacto a las personas, equipos e iniciativas para que todo el mundo sepa quién tiene que hacer qué, para cuándo y por qué. A efectos prácticos, esto significa una gestión del trabajo organizacional dentro de una misma herramienta. Para la dirección, una gestión de sus objetivos conectada con la planificación y ejecución del trabajo. Para los equipos en sí, pues una gestión de sus carteras de proyectos, procesos y bueno, por último, para los individuos, ¿no? Para la gente que trabaja, una gestión de su trabajo y colaboración. Dentro de Asana, además, conectamos el trabajo entre los equipos al tener realmente un modelo de datos particular, ¿no? Y este modelo de datos es lo que permite realmente un uso efectivo de la inteligencia artificial. Empezamos con las tareas y proyectos de nuevo, a nivel de individuos y equipos, y esto va subiendo la información a la siguiente fase o siguiente escalón, por así decirlo, que sean los portafolios o carteras de proyectos. Y bueno, como decía, se conectaría de nuevo hacia arriba, hacia la sección de objetivos, que da realmente una visibilidad a nivel ejecutivo. Además de esto, bueno, nos integramos con más de 300 aplicaciones de manera nativa, lo cual mejora realmente una experiencia en los procesos, con automatizaciones, flujos de trabajo, sin tener que programar, además gestión de recursos, reporting, en fin, realmente una gama muy amplia, ¿no? De posibilidades para la gestión del trabajo organizacional e individual, vaya. Otra encuesta rápidamente también. De media, ¿cuántas horas pasáis? Perdona, ¿habéis llegado a utilizar alguna de las automatizaciones dentro de Asana? Sea a nivel procesos o a nivel de tareas. Eh, para aquellos que son evidentemente usuarios de Asana, vaya. Bueno, me parece que tenemos respuestas un poco mezcladas, ¿no? Entiendo que una parte, además, de los que estáis presentes, bueno, nunca habéis utilizado Asana, así que seguramente una mayoría sí que habéis utilizado automatizaciones. Así que, bueno, esto va a ser interesante porque, bueno, estaremos aplicando automatizaciones, pero, de nuevo, con un componente de inteligencia artificial, ¿no? Vale. Hablemos de el AI Studio, ¿no? ¿Cuáles son sus funcionalidades clave? El AI Studio es un generador no-code de flujos de trabajo inteligentes. Esto lo que significa es que construimos una cosa para simplificar el trabajo de los equipos. Permite automatizar fácilmente las tareas repetitivas gracias a la inteligencia artificial, lo cual da lugar a flujos de trabajo más fluidos, menos pérdidas de tiempo y una mejora en la concentración de los equipos en el trabajo que realmente da más valor añadido, ¿no? AI Studio está pensada para las personas de equipos, perdón, personas dentro de vuestros equipos que son responsables de precisamente sus procesos, esos flujos de trabajo, como los responsables de programas, responsables de operaciones o incluso de IT, ¿no? Pueden utilizar la inteligencia artificial para crear estos flujos de trabajo adaptados a vuestros procesos e integrar la inteligencia artificial, pues bueno, de nuevo, en las zonas del flujo de trabajo que les parezcan pertinentes y con las instrucciones precisas que les dé el responsable, vaya. Estos flujos con inteligencia artificial es de nuevo lo que llamamos flujos de trabajo inteligentes y se pueden desplegar, pues bueno, exactamente donde trabajan los equipos. Lo que queremos decir con esto es dentro de Asana, que es normalmente donde se está gestionando el trabajo, y esto significa que no tienen que irse a aplicaciones distintas como ChatGPT. La IA estará directamente integrada dentro de la herramienta, ¿no? Bueno, si entramos en detalle, hay tres principios del AI Studio. En primer lugar, permite crear flujos de trabajo personalizados según las necesidades de vuestros equipos. En segundo lugar, no hace falta saber programar, todo se construye de manera fácil con una interfaz simple e intuitiva. Y en tercer lugar, los flujos de trabajo se despliegan donde ocurre el trabajo para vosotros, es decir, en Asana, como os decía, el corazón de vuestros proyectos, tareas, procesos e iniciativas a nivel organizacional, ¿no? Los equipos no tienen que irse a distintas aplicaciones, como mencionaba.
ya que ya está integrado dentro de vuestros flujos de trabajo. Y como la IA solo vale tanto como la información que tiene a su disposición, el modelo de datos que tenemos, que de nuevo tendrá información en cuanto a las tareas, en cuanto a los proyectos, en cuanto a las iniciativas, realmente da una ventaja inmediata en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial al utilizar una base de datos estructurada e interconectada entre los equipos. Es esta combinación, pues bueno, la IA accesible, los flujos de trabajo integrados dentro de vuestro sistema e información contextual, lo que permite crear flujos de trabajo con inteligencia artificial para ahorrar mucho tiempo. Vale. Bueno, aquí es donde vamos a ver un poco cómo se gestionan los flujos de trabajo dentro de Asana. Aquí es donde podéis ver la interfaz, ¿no?, de configuración de flujos de trabajo. La idea es simple, es crear reglas automatizadas, personalizadas, sin tener que escribir, pues bueno, nada de código, no hay que saber programar, ni mucho menos, ¿no? En el ejemplo que vemos aquí, vamos a ver, bueno, en la izquierda, una parte que pregunta si hay suficiente información, ¿no? Y la respuesta es si sí que lo hay, por ejemplo, vamos a tener pues, distintas cosas que van a ocurrir, ¿no? En el centro, como podéis ver, vamos a explicar básicamente lo que está autorizada la inteligencia artificial para hacer. Es decir, aquí, por ejemplo, permitimos a la inteligencia artificial añadir comentarios, ¿no? Utilizando de nuevo esa inteligencia artificial. Vosotros elegís exactamente qué va a hacer la inteligencia artificial y dónde dentro de la herramienta. Y en la derecha vamos a también añadir una parte que es más en torno a los criterios, ¿no? ¿Qué criterios significa tener suficiente información para esta automatización? Esta automatización, de nuevo, es una automatización donde vamos a ver si una petición, por ejemplo, entrante por parte de otros equipos, por parte de clientes, tiene suficiente información, vaya. Los constructores de estas automatizaciones tienen control sobre las instrucciones que dan a la inteligencia artificial y según su funcionamiento, los usuarios verán ventajas de transparencia sobre su razonamiento para las acciones tomadas. Así, un constructor, un jefe de equipo, ¿no?, que decide manualmente si hay suficiente información, se puede fiar de la inteligencia artificial. Todos los miembros del equipo pueden usar las reglas o automatizaciones. Las modificaciones y sus razonamientos son transparentes. Esto es, bueno, porque de nuevo dentro de las automatizaciones en sí vamos a poder ver exactamente cómo ha tomado esa decisión, ¿no? Em, Todos los miembros de nuevo pueden utilizarlo y esto significa que las personas siempre van a estar al tanto de las actividades que está tomando la inteligencia artificial. Veamos algunos de estos detalles. Una de las cosas que os daréis cuenta es que la inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas. Es a la vez algo inspirado, pero también puede dar un poco de miedo. Si puede hacer todo, ¿cómo sabes que va a hacer exactamente lo que vosotros queréis que haga, ¿no? Esta capacidad de hacer muchas cosas puede dar vértigo, sobre todo cuando no enfocamos la información que queremos que vea y las acciones que queremos que tome realmente, ¿no? Es justo eso la diferencia que tiene, bueno, el AI Studio de Asana, ¿no?, que os permite definir lo que puede hacer la inteligencia artificial, como vimos en la diapositiva anterior, y que además, bueno, vosotros decidís qué información va a utilizar. Vosotros definís las autorizaciones, los triggers, dónde puede intervenir sin salir del marco que le vayáis a dar, ¿no? En la parte de la izquierda, de nuevo, ves el comportamiento de la inteligencia artificial a través del motor de creación, mejor dicho, de automatizaciones. Y como podéis ver a la derecha, vemos el resultado final del usuario, que permite que cada persona vea claramente lo que la IA ha modificado y por qué. Veamos esto con más detalle con un ejemplo. La IA os da información clara y transparente. Podéis ver exactamente lo que ha hecho, entender el razonamiento, como os decía, y si necesario también, pues bueno, dar marcha atrás, ¿no? Anular las modificaciones que ha hecho. Esto os da visibilidad completa sobre el proceso de decisión y, bueno, no os quita las riendas, ¿no?, en cuanto al proceso. Gracias a los flujos de trabajo inteligentes en el AI Studio, los constructores de automatizaciones podrán controlar exactamente las instrucciones que dan a a la IA y cómo interviene. Por su lado, podrán beneficiarse de una transparencia total sobre el razonamiento de la inteligencia artificial visible en cada comentario o acción tomada. Así, además, entendéis, bueno, fácilmente por qué la IA ha tomado ciertas decisiones y, bueno, de nuevo, como os decía, si algo, si no estáis de acuerdo con algo, por así decirlo, podéis marchar atrás de manera bastante simple, vaya. Y bueno, un punto importante es que bueno, la seguridad en toda realmente herramienta es primordial, ¿no? Cuando se usa la inteligencia artificial en Asana, toda la información va cifrada en cualquier momento. Nada de lo que compartáis con la inteligencia artificial se usará para entrenar los modelos de inteligencia artificial.
sea el análisis de contexto, los ficheros o cualquier otra información que le estéis dando a la inteligencia artificial. Además, nuestros partners de inteligencia artificial no guardan información una vez haya acabado el procesamiento del trabajo, ¿vale? Vuestra información se queda con seguridad y completamente bajo vuestro control. Os pertenecen y no están ni guardadas ni reutilizadas por nuestros partners esa información, de nuevo. Bueno, habiendo dicho esto, le paso ya el testigo a Nacho, que nos va a comentar un Muy poco las bien. casuísticas. Gracias, Alfonso. Bueno, vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no?, sobre qué es EA Studio en Asana, después de esta buena presentación que nos ha hecho Alfonso. Pasa a la siguiente slide, por favor. Aquí vemos un poco cuáles son las principales casuísticas de EA Studio. Tenemos estos 4 puntos a la izquierda, ¿no?, que sería dónde nos puede ayudar EA Studio. Nos puede ayudar en la gestión de proyectos, en el lanzamiento de productos, en la producción creativa, en la gestión de campañas. ¿Y cómo? Pues identificando cuál es el problema que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo sabemos que muchas empresas tienen problemas en el tiempo que están usando estructurando la información, el tiempo en el que asignan manualmente tareas a personas y no saben muy bien si esa persona está libre o no para hacer esas tareas. Coordinar equipos, jerarquizar, que es más importante, priorizar, por qué estoy priorizando de una manera o de otra, ¿no? Esos son todos los problemas que estamos viendo que las diferentes industrias tienen. Por supuesto, esto afecta a cualquier industria. Ya sea que trabajes en manufacturación o manufactura, o en IT, eres del equipo de recursos humanos, eres del equipo de legal, todo el mundo de alguna manera u otra está experimentando este tipo de problemas, ¿no? Entonces, con el uso de la inteligencia artificial de EA Studio en Asana, veremos cómo podemos pedir a la inteligencia artificial que nos ayude a resumir documentos, que nos ayude a asignar tareas automáticamente a personas dependiendo de cuál es su carga de trabajo y cuáles son sus habilidades. Nos puede buscar información fuera de Asana, si es que es lo que queremos, y que nos traiga a lo mejor una información que esté en Internet, que sea pública y, por ejemplo, para alguien de legal, ¿no? Oye, ¿cuáles son las últimas regularizaciones de este mercado? Pues Asana puede buscar fuera, encontrar las páginas oficiales y traerte esa información. Te pueden traducir automáticamente textos. Es decir, es muy, muy potente, ¿no? Vamos a ver ahora por favor, en la siguiente slide, vamos a ver 2 ejemplos de 2 clientes actuales de Asana. Son Clear Channel Outdoor y Morningstar. Clear Channel trabaja en publicidad y Morningstar es una empresa que trabaja más o menos en el mundo financiero, ¿no? Sé que estos datos que estáis viendo aquí os pueden parecer mucho, ¿no? Hay que hacer una pequeña explicación, ¿no? Ambos son clientes de Asana desde hace mucho tiempo, llevan con nosotros mucho tiempo. Entonces hemos sabido o hemos podido, porque tenemos muy buena relación con ellos, entender cuál es su cuáles eran sus KPIs, ¿no? Las métricas de rendimiento antes de introducir inteligencia artificial y después de introducir inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como ellos tienen mucha información en Asana y saben cómo trabajar en Asana ya, eh, hemos sido capaces de medir lo que hacían antes de la inteligencia artificial y ver los resultados después, ¿no? Y saben estos resultados. Son empresas grandes, entonces también esto es importante, ¿no? Porque el factor de la escalabilidad es importante para ellos. Pero bueno, con esto lo que me gustaría que os quedarais es que evidentemente hay una reducción en el número de horas en el trabajo administrativo, en la reducción de tareas repetitivas que no tendremos que estar haciendo en un futuro si estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿vale? Los siguientes slide, por favor. Vamos a ver ahora una demo. Vamos a ver 2 ejemplos. Vamos a ver cómo EA Studio puede funcionar para una campaña de marketing y vamos a ver cómo EA Studio puede funcionar para el lanzamiento de un producto general. Si no sois de marketing o no sois parte del equipo de PMO, os recomiendo que os quedéis igualmente, porque pese a que vamos a ver un ejemplo muy concreto, que es una campaña de marketing y cómo se gestiona con la IA, me gustaría que pensarais como, ¿no?, fuera de la caja, ¿no?, outside of the box, para pensar ¿cómo puedo aplicar este mismo proceso a mi problema, ¿no? Ahora lo veremos en directo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la campaña de marketing vamos a pedir que nos creen una campaña de marketing, va a pasar por distintos estados y vamos a ir generando interacciones con la inteligencia artificial. Eso mismo le podría pasar a un equipo de IT en el que están recibiendo peticiones por parte del resto del business de, oye, se me ha estropeado el teclado, ¿cómo lo arreglo, ¿no? Una especie de ticketing.
También funcionaría opciones del equipo de legal que alguien le pide oye, ¿cómo enfoco este contrato? ¿No? Entonces, todo ese proceso de dentro de tu empresa, si recibes peticiones de otros equipos o de clientes y cómo haces el triaje y la priorización de esas peticiones, pues vas a ver que este ejemplo te va a sonar relevante, ¿vale? Aunque sea de una campaña de marketing. Entonces, sin más, voy a compartir ahora mi pantalla y veremos Asana y empezamos con ello. Muy bien. Este es Asana, ¿verdad? Los que lo conocéis, estamos viendo un proyecto en Asana. Este proyecto funciona como un inbox, ¿no? Aquí recibo las solicitudes de campañas, en este caso. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas solicitudes? ¿Cómo podemos mejorar el sistema de triaje? Lo primero, os recomendamos utilizar formularios, ¿no? Voy a recargar el formulario por si acaso, que a veces hay algún problema en estas presentaciones. Tenemos aquí el formulario de solicitud de campaña, ¿no? Donde un cliente o una agencia o un compañero nos pide una campaña, nos va a hacer un request de una campaña. Muchas veces los formularios a la gente les da pereza, ¿no? Y dicen, "Uf, yo no tengo tiempo para rellenar todos estos campos que me están pidiendo aquí, ¿no?". Muchas veces consisten esos formularios en una cantidad increíble de campos en los que tengo que ir seleccionando la urgencia, el presupuesto, añadir datos, y mucha gente, eso es descorazonador, ¿no? No anima a la gente a usar esos formularios. Entonces al final te mandan un email o en la máquina de café te dicen, oye, mira, a ver si me puedes ayudar, ¿no? Entonces, para evitar toda esa información fuera de Asana, lo que podemos mejorar es utilizar un formulario combinado con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos? Como veis, yo solo tengo una pregunta aquí, que es, cuéntame los detalles de la campaña. Yo soy Alan, ¿no? La persona que pide esta campaña. Y simplemente tengo un cuadro de texto donde voy a poner qué quiero, ¿no? Entonces voy a buscar aquí lo que tengo escrito y les digo, mira, quería hacer una campaña en LinkedIn para el lanzamiento de Estudio en Asana. La campaña tiene que alcanzar a empresas de 50 empleados en varios idiomas y el presupuesto son 2.000 euros. Esto es lo que pongo con mi lenguaje natural, ¿vale? Podría añadir algún archivo que no lo voy a hacer. Si quisiera, podría hacer. Y voy a poner que la fecha es para el próximo viernes, ¿vale? Dentro de una semana. Entonces, yo lanzo el formulario y va a crear una tarea. Esa tarea ha llegado, como veis, a nuestra solicitud de campañas. Está aquí, en envío de formulario, solicitud de campaña, nueva solicitud, ¿no? En el momento en que esta tarea llega a Asana, están pasando cosas en la parte de atrás, ¿no? En la parte trasera de Asana. En este proyecto tenemos metido reglas o automatizaciones de la IA. Como veis, sin que yo haga nada, ¿no? Tengo las manos aquí, como los magos, yo enseño mis manos, no estoy haciendo ningún truco. La tarea ha pasado de nueva solicitud a revisión de calidad, ¿no? No solo ha pasado a la siguiente sección, sino que ha cambiado incluso su nombre, ¿no? Al principio ponía solicitud campaña y ahora pone ya un nombre relativo a qué tipo de solicitudes. Vemos que pone lanzamiento de producto, empresas de más de 50 empleados y LinkedIn. Y como veis, se sigue moviendo, ¿no? ¿Qué está pasando? La inteligencia artificial está haciendo una revisión de calidad. Está viendo si lo que hemos escrito en el formulario es información suficiente como para poder trabajar con ella. Pero como veis, mientras yo hablaba, la tarea se ha movido automáticamente a necesita más información. ¿Qué significa eso? Le hemos dado un criterio a la inteligencia artificial, le hemos dicho, mira, para que una petición, una solicitud tenga suficiente información, debe mm, tener esta cantidad o este tipo de datos. Necesito un presupuesto, necesito las audiencias, necesito los KPIs, necesito a quién va dirigido, etcétera, ¿no? Si la inteligencia artificial, leyendo la solicitud, considera que no hay suficiente información, lo que va a hacer es, lo va a mover a la sección necesita más información y nos va a dejar un comentario. Entonces, como veis, yo abro la tarea, aquí la tenemos a la parte derecha. Como veis, este es lo que yo había escrito al principio, ¿no? Y si sigo bajando, vemos que nos hacen unas preguntas adicionales. Y estas preguntas adicionales nos las está haciendo la inteligencia artificial. Y dice, hola Alan, gracias por la solicitud. Sí, para poder avanzar con tu campaña de LinkedIn, podrías ayudarnos con lo siguiente, porque nos faltan los objetivos, la audiencia objetivo, la propuesta de valor, la estrategia de LinkedIn, el cronograma. Nos falta información. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esto lo está haciendo la inteligencia artificial. Por ahora ningún humano ha tenido que escribir estas preguntas, ¿no? Esto ya, pensad en situaciones similares en vuestro puesto de trabajo, donde recibís una petición y tenéis que contestar a esa persona y diciéndole, oye, gracias, pero me falta esto, esto y esto y esto, ¿no? Y tardará 2 días en devolverte ese email con esa información y aún así le faltará algo porque somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Entonces, si conseguimos
reducir ese back and forth, ¿no? Ese intercambio de información continua entre humanos y metemos a una inteligencia artificial entre medias y le damos un criterio, conseguimos que todavía un humano no haya tenido que meter la mano aquí, ¿vale? Entonces, digamos que estas preguntas que está haciendo la inteligencia artificial las va a responder la persona que pedía esta campaña, en este caso Alan, ¿no? Entonces, Alan va a dejar un comentario respondiendo a estas preguntas. Tengo un comentario aquí preparado para dar menos. Aquí está, en el que estoy contestando a estas preguntas. Mira, le digo, los objetivos son estos, la audiencia es esta, la propuesta de valor, etcétera. El lenguaje con el que estoy escribiendo es natural, yo no tengo que ponerme muy técnico, ¿no? Pero bueno, el mensaje clave es que estudio automatiza trabajo repetitivo usando el contexto real de la empresa. Es decir, no tengo que ser aquí un techie, no tengo que ser un tío brillante con la tecnología, simplemente respondo de manera natural como si hablara con un humano y comento, ¿no? Dejo el comentario en la misma tarea. Entonces, ¿ahora qué va a hacer la inteligencia artificial? La inteligencia artificial va a leer ese comentario, lo va a pasar a la sección anterior, revisión de calidad, porque lo que tiene que hacer es, vale, he recibido tu comentario, voy a interpretar si lo que está sucediendo, lo que me estás contando hace checks de todos los criterios que tenemos. Como veis, ha subido a revisión de calidad. Y si está bien, va a pasar al siguiente estado. El siguiente estado, más abajo, es verificación de duplicados. Esto es muy interesante porque si estás recibiendo muchas solicitudes de lo mismo y ya has dado respuesta a alguien previamente, supongamos ahora en el ejemplo de un equipo de IT que recibe peticiones por parte del business de se me ha estropeado el teclado. Ya, ¿no? Entonces, o no me carga la página. Entonces, la respuesta de limpia el caché y limpia las cookies, ¿no? Que la mandaréis todos los días, pues en principio, si Asana te va a decir bueno, voy a ver si previamente alguien ha respondido o ha tenido la misma solicitud. Entonces vamos a ver qué se respondió en su momento. Puede Asana analizar qué respuestas se han dado en el pasado y avisarte de que esto se vio. Dijo, oye, mira, en el pasado vimos esta misma pregunta y vimos esta respuesta, para que tú lo sepas, ¿no? Entonces, no tengo que tener a ninguna persona buscando en solicitudes previas, oye, yo me acuerdo que hace 2 años nos escribieron con... No, no necesito eso, ¿no? Entonces vamos a darle unos segundos a Sana para que nos diga si hay un duplicado o no. Esto, como podéis ver, es muy potente, ¿no? Porque, repito, nadie de la parte de marketing de esta empresa aún ha tenido que mover un dedo, ¿no? Todo esto lo está haciendo la inteligencia artificial entre medias. Entonces vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, os puedo enseñar cómo funcionan algunas de las reglas, pero mira, ha trabajado aquí. Perfecto, mira. Se ha movido a investigación, ¿vale? Muchas veces pasa que cuando espero a que la inteligencia artificial termine, justo termina, ¿no? Estas cosas del directo. Mira, nos está diciendo que aquí hay una tarea previa que, bueno, que coincide el 90% con esta solicitud. Bueno, pues muy bien, esto es un dato que a mí me aporta como humano, ¿no? Entonces aquí ya podemos meter al primer humano en este loop, ¿no? de información. ¿Cómo le metemos? Con una subtarea que sea aprobación de duplicados. Es decir, esa persona, Alan, que sea, va a ver que esto se pidió anteriormente. Entonces simplemente lo va a revisar y va a decir, ah, vale, perfecto, lo tengo en mi cabeza, no es exactamente lo mismo, pero gracias, ¿no? Entonces yo digo, vale, perfecto, seguimos, probado, seguimos. Entonces la tarea ahora se va a mover automáticamente a priorización y puntuación, ¿vale? Aquí, como veis, esta tarea aún no tiene ni qué prioridad tiene, ni qué tipo de campaña es, ni cuál es el tamaño, ni qué tiempo nos va a llevar. Esto nos lo va a dar también la inteligencia artificial porque le hemos dado los criterios. Os voy a enseñar ahora esta regla que es interesante para que veáis cómo funciona. Las reglas en Asana, que antes lo explicaba muy bien Alfonso, funcionan con tres o a veces dos partes. Ahora os explico. Lo primero, en una regla de inteligencia artificial, es dar un buen prompt, ¿no? Una buena base para que la inteligencia artificial haga lo que tú quieres que haga. En este caso, le estamos diciendo a la inteligencia artificial, como veis, en un lenguaje, una vez más, natural, que, oye, mira, tu trabajo es categorizar las solicitudes de campañas de marketing que entran, trabajas en el equipo de marketing de Asana y lo que quiero es que empieces a priorizar. Entonces le digo qué tiene que hacer. Mira, la prioridad sería alta si es una campaña crítica para ingresos. Baja, media. ¿Cuál es el marco de tipo de campaña? Si es generación de leads, si es brand awareness, si es generación de contenidos. ¿Cuánto tiempo crees que llevará cada cosa? Calcula el tamaño, la escala de esa campaña.
dame el impacto en ingresos, dame el impacto en marca. Yo le estoy dando todo esto a la inteligencia artificial, ¿vale? Como una guía. Esta guía que es escrita podía haber sido un documento, ¿vale? Yo puedo subir y cargar en esta guía, podemos cargar un documento que tenemos, un PDF, un Word document, que lo podemos tener en nuestro Google Drive o SharePoint o Dropbox. Entonces, esta información que aquí he escrito la podría haber tenido en PDF. Esto ayudaría mucho si sois una empresa grande para que, bueno, que todo el mundo trabaje de la misma manera. Podéis crear un PDF y la gente simplemente lo incorpora a esta guía y la guía leerá el PDF, entenderá el criterio y lo aplicará, ¿vale? Finalmente, también podéis pedir a la inteligencia artificial que busque información fuera de Asana, no solo en los contenidos que tú le estás proporcionando, sino que le puedo activo este botón y va a buscar en Internet, ¿vale? Entonces le puedo dar datos. Oye, busca en estas determinadas páginas para encontrar la información que buscan. En este caso no lo vamos a ver, pero bueno. Y como veis, estas son las tres partes que suelen tener las reglas. Suelen tener un disparador, algo que hace que las reglas se activen, unas condiciones y unas acciones. En este caso no tenemos condiciones. Simplemente es un disparador. Cuando la tarea se mueve a la sección priorización, haz estos pasos. Es decir, interpreta cuál es el tiempo estimado, cuál es el impacto en el revenue, cuál es el impacto en la marca, etcétera, urgencia, etcétera. ¿Vale? Entonces, mientras yo estaba hablando, como veis, esta tarea ahora ya contiene los datos que buscaban. Tiene prioridad, tiene tipo de campaña, tiene tamaño, tiene tiempo estimado, etc. Si yo abro ahora la tarea, otra subtarea se ha creado. También estamos metiendo aquí al ser humano en el loop, porque queremos que, bueno, vale, muy bien, la inteligencia artificial funciona muy bien, pero también queremos que un ser humano nos controle, ¿no? Y digamos, oye, ¿esto está bien seguro? Entonces, si yo clico en la subtarea, que es también otra aprobación, vemos, este es el análisis que ha hecho la inteligencia artificial. ¿Por qué ha decidido que la prioridad sea esa, que el tipo de campaña sea ese, el tiempo estimado sea ese? Aquí nos lo están explicando. Entonces aquí el ser humano lee y dice, esto es perfecto, esto es lo que necesito, lo apruebo. Y la tarea se mueve a la siguiente sección, en el que Staffing va a hacer automáticamente, va a añadírselo a Carl, porque es la persona que tiene que estar añadida. Luego veremos otra opción, muy interesante. Y aquí finalmente Carl ya es la persona en la que le llega una notificación en su inbox, ¿no? En su bandeja de entrada de Asana, en el que le dicen, Carl, se te ha asignado esta tarea, lanzamiento del producto, eh, con esta prioridad, este es el tipo de campaña. Pero esto no acaba aquí. Creo que lo más potente de todo es cómo, si yo abro esta tarea, veremos cómo esta descripción, que era muy somera, ¿no? Muy ligera, va a cambiar y va a añadir todos los datos que hemos ido incorporando, con las preguntas, con las respuestas que hemos dado al principio, ¿no? Entonces, en unos pocos segundos veremos cómo esta descripción cambia y veremos todo el plan estratégico para llevar a cabo esta campaña. Es impresionante porque os voy a enseñar también, mientras esto funciona, cómo es esa regla, esa guía, sobre todo para la IA, ¿no? Yo aquí le digo, mira, redacta un resumen de estrategia de campaña de marketing basada en los detalles de la solicitud. Entonces la IA va a leer todo lo que ha pasado previamente y esta es la plantilla que yo le estoy dando a la IA. Le estoy diciendo, mira, quiero visión de compañía, quién va a ser el gerente de la campaña, métricas, estrategia de audiencia, propuesta de valor, estrategia de canales. Es decir, le estoy dando una cantidad de información brutal, un criterio brutal, para que la IA lo lea y diga, perfecto, sé lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces vamos a ver si mientras yo hablaba, aún no. Suele tardar un poquito. A veces esto también es una cosa que es importante que veáis. Las reglas que luego comentaremos, tenemos una sección de buenas prácticas de la IA que comentaré que muchas veces cuando tenemos reglas complejas en el que le estamos pidiendo mucho a la IA, a veces tardan más, ¿no? Hay un gasto, como sabéis, lo veremos, funciona por un sistema de consumo de créditos, ¿no? Cuanto tenemos reglas de la IA más complejas, consumen más créditos, ¿no? Entonces, en este caso sería la típica regla compleja en el que, ahora, mira, aquí está cambiada la descripción, ha tardado, ¿cuánto? Un minuto y medio, una cosa así, y nos está dando toda la información que buscábamos, ¿no? Basada en todo ese back and forth que hemos tenido previamente. Es muy interesante, ¿no? Como veis, responde a lo que le pedíamos, ¿no? Es en España, en Francia, en Inglaterra, la propuesta de valor, este es el mensaje principal, cuáles son los diferenciadores clave. Habrá cosas que aún no sepa, pues porque no hemos preguntado, pero podríamos haber preguntado.
etc. Es muy, muy potente, como veis. ¿Vale? Entonces, finalmente, si aprobamos este contenido, esto crearía un proyecto, ¿no? Partimos de una pequeña tarea que hemos ido almacenando información en ella y si finalmente aprobamos, se moverá automáticamente aquí a aprobado, ¿no? Cuando hacemos eso, se mueve a la sección de aprobado y va a crear un proyecto. Es una campaña. ¿Esa campaña dónde se va a crear? Donde nosotros le digamos. En este caso yo le he dicho que cree, por favor, en las campañas de marketing 2025. Aquí vemos lanzamiento del producto empresarial LinkedIn que acaba de crearse. La persona es Carl, la prioridad es media, y este proyecto, que vive en un portfolio, es decir, el equipo de marketing sabe cómo va esta campaña, tiene esa visión generalista, está basada en, primero, lo que se ha ido hablando durante la tarea. Aquí tenemos esa prioridad y esa puntuación. Y luego esto está basado en una plantilla. Es decir, si yo sé que este tipo de tarea de LinkedIn, para hacer post en LinkedIn, tiene que seguir determinado tipo de pasos, utilizaré una plantilla para todavía estandarizar más mis procesos. Entonces, como veis, lo que quizá podía llevarnos días, ¿no? Nos ha podido llevar realmente 10 minutos de trabajo. O sea, los plazos que hemos visto son realistas. Una persona me ha pedido un request y en cuestión de 10 minutos lo soluciona. Es muy potente, como ves. Voy a pasar al siguiente ejemplo, que como comentábamos, es lanzar un producto pues en un equipo de... Lanzar un producto, vamos a hacer, puede ser el equipo de PMO, puede ser un equipo de software lanzando un producto, alguien que está construyendo algún objeto físico, cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Espero que este ejemplo no se lo habéis ido dejando en los chats y tal, porque no lo estoy leyendo, pero espero que os esté resonando y penséis en posibilidades para vuestro trabajo, ¿no? Encantado de luego a la parte final, si tenemos un poco de preguntas y respuestas, pues ayudaros con esa parte. Muy bien, ¿qué estamos viendo ahora? Cambiamos de tercio y vemos un proyecto de desarrollo de un producto. En este caso, estamos desarrollando una IA predictiva, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo más, pensad en vuestra propia la idiosincrasia de vuestro trabajo y veis y pensar vale, ¿dónde puedo utilizar esto que me va a contar Nacho, ¿no? Entonces, vamos a ver una cosa muy interesante que si yo voy bajando, vemos que en un momento del proyecto que está pasando actualmente, ¿no? Estas tareas se han ido completando, esta se tenía que haber completado hoy, se ha completado, es decir, esto está en directo, básicamente, ¿no? Y vemos que el desarrollo de interfaz del usuario no tiene una persona asignada. No hay nadie que vaya a hacer esta tarea. Entonces yo podría empezar a preguntar en la oficina, levanto la cabeza y digo, oye, Carlos, ¿me puedes ayudar? O María, ¿cómo estás? ¿Tienes hueco esta semana para echarme una mano? Bueno, pues en Asana vamos a evitar eso, ¿no? Y vamos a hacer una asignación automática de esta tarea a la persona adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Apretamos el botón derecho. Por supuesto, he creado esta regla, ¿no? Vosotros no lo tenéis en Asana ahora mismo. Tienes que crear la regla. Y las reglas pueden tener a veces un disparador manual. Es decir, cuando yo quiera, decido que esta regla funciona, ¿no? En este caso, digo ejecutar regla, que es asignación inteligente. Entonces, en cuestión de minutillo, ahora lo veremos, Asana va a chequear dos lugares. Lo primero que va a hacer es ver la gestión de recursos. Va a ver en el equipo que está trabajando en ese proyecto cómo está la gente de carga de trabajo. Entonces va a ir a esta página y va a entender quién de todas estas personas tiene un hueco para hacer esa tarea, quién tiene la disponibilidad o la capacidad para hacer esa tarea. Como sabéis, en Asana siempre puedes añadir tiempo estimado a tus tareas. Ese tiempo estimado ayuda mucho a los equipos para hacer una proyección en el futuro y decir, bueno, si yo tengo que hacer estas tareas que me van a llevar determinadas horas a la semana, sé que Nacho, en mi caso, voy a estar ocupado hasta el final del mes. Pero a principios del mes que viene me libero y ya podría coger más tareas, ¿no? Entonces, eso la inteligencia artificial lo va a poder interpretar sin que nadie tenga que hacer esa revisión de manera manual. No solo eso, porque no solo se trata de cargas de trabajo. Si el CEO de la empresa está libre, pues puede decir a Asana, oh, perfecto, el CEO está libre, se lo asigno a él, ¿no? El CEO no va a ser capaz de hacer esa tarea en particular. Entonces, lo que hace Asana, chequea también las habilidades o las skills, ¿no? De ese equipo en particular. Esta página, que se encuentra en la página del equipo de Asana, en la parte de miembros, le podemos dar operational skills,
technology expertise, ¿no? Está en inglés, pero bueno, habilidades, experiencia, habilidades creativas y años de experiencia. Esto es un ejemplo de cómo las personas que están en mi equipo tienen determinadas habilidades. Chris es un diseñador, Craig trabaja en venta y Amy es web producer. No todo el mundo en el equipo hace lo mismo. Lo lógico es que Asana lea este cuadro, e interprete quién es la persona mejor posicionada para hacer esa tarea. Entonces, mientras estábamos hablando, nos ha dejado un comentario en la tarea. Lo abro, ¿no? Bajo la tarea, esta es la descripción de la tarea, pues una tarea relativamente técnica, ¿no? Es una interfaz de usuario, esto lo tiene que hacer alguien relativamente técnico. Y si bajo, veremos un comentario en el que nos está diciendo por qué. Dice, basándome en el análisis de habilidades específicas y capacidad disponible, te recomiendo asignar esta tarea a Amy. Como veis, es una recomendación. Yo podría decir, no, Amy no es la persona adecuada, pero en este caso es una recomendación. Pues fenomenal, ¿no? Me ayuda mucho. ¿Por qué? Me explica. Pues mira, tiene la experiencia adecuada, tiene capacidad, incluso nos habla de cuántos minutos disponibles tendría para hacer esta tarea. Lo compara con otros miembros y dice, mira, Chris está especializado en diseño gráfico pero no desarrollo web, Alan es IT infrastructure pero no frontend. Es decir, me está realmente entendiendo quién puede hacer esta tarea. Y finalmente nos da la conclusión. Amy es la única del equipo con experiencia directa. Recomendación, asignar a Amy. Pues vamos a hacer eso, ¿no? Te lo asignamos a Amy. Entonces, pensad que yo no he tenido que preguntar a nadie ni entender si Amy está ocupada o no. Esto lo ha hecho la inteligencia artificial por mí. Es muy potente si tienes un equipo en el que trabajan varias personas o incluso si trabajáis en distintos puntos de España o de Europa o del mundo, ¿no? Oye, ¿cómo sé si esa persona lo puede hacer o no? Ya no está trabajando, es tarde en España, es pronto en Latinoamérica, no lo sé. Pues de esta manera es muy fácil asignar tareas, ¿no? Nos lo hace la inteligencia artificial. Vamos a ver ahora un ejemplo más, muy cortito, en el que supongamos que yo, Alan, veo que en esta tarea va a haber un problema, va a haber un riesgo. Esto es muy importante también para todos los equipos, identificar riesgos a tiempo, ¿no? Nadie queremos que nos salte un riesgo en la cara cuando sea demasiado tarde. Queremos adelantarnos a esos riesgos. Entonces lo que vamos a hacer es voy a dejar un comentario aquí, que se va a llamar pues, riesgo, y digo, mira, hay posibilidad de que la nueva interfaz tenga problemas de incompatibilidad con el sistema Linux. Bueno, un ejemplo, ¿no? Una vez más, el lenguaje natural. Y estoy dejando aquí este comentario. Este comentario, ¿veis aquí qué pasa? Analista de riesgos. He creado una regla de inteligencia artificial que se llama analista de riesgos, que va a leer los comentarios y cada vez que un comentario tenga una especie de sentimiento negativo o hable de retrasos, de atrasos, de problemas, de fallos en la entrega, lo va a interpretar y va a decir, ojo, esto se está convirtiendo en un riesgo. Como veis, ha revisado esta tarea y lo que va a hacer es crear un riesgo. Ese riesgo lo va a crear en una tarea nueva que va a vivir en nuestra tarea de riesgos. Si yo clico aquí ahora, veremos cómo ha creado un riesgo que se lo asigna a otra persona, la persona responsable de minimizar este riesgo. Y si yo abro esta tarea, me está diciendo, mira, comentario original, esto es lo que ha pasado, descripción del riesgo, evaluación del impacto, áreas afectadas, puede afectar el cronograma, acciones recomendadas, tiempo estimado, 3 días de cronograma. Es decir, de un comentario de una persona, automáticamente la inteligencia artificial nos puede avisar de que hay un problema en este proyecto. Entonces, el project manager de este proyecto no necesita estar encima de absolutamente todos los rincones del proyecto, sino que le puede llegar esos riesgos a él. Eso es increíble porque no tienes que tú buscar los riesgos, sino que los riesgos te aparecen y gracias a tu equipo que identifica los problemas, te aparecen esos riesgos a ti. Entonces, os queríamos enseñar también esta distinta utilidad de inteligencia artificial, desde leer comentarios, identificar problemas, incluso crear tareas avisándonos de hay un problema aquí, por favor, actúa rápido, ¿no? y mitígalo. Eh, Espero que os haya resultado interesante. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a las 5, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo hemos llamado? 5 buenas prácticas, ¿no? Eso es, bueno. Gracias, Alfonso. Si puedes compartir pantalla. Tenemos 5 buenas prácticas con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto es un poquito más teórico, pero para que entendáis un poco qué hay detrás de todo lo que os he contado. Entonces, si pasas a la slide.
Tenemos la primera, que es prompt y contexto. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí tenemos un poco la idea de cómo crear buenos prompts, es decir, cómo podemos escribir bien esas guías para la inteligencia artificial. Entonces, principalmente hay dos cosas. Es ser claro, es decir, utilizar un lenguaje natural, no complicarnos, estructurado, es decir, tiene que haber, lo primero para que la inteligencia artificial trabaje bien es que haya un objetivo claro, qué quiero conseguir, qué tienes que hacer para mí, añadir un contexto, esto es lo que está pasando, esto es lo que necesito que tú hagas, y un resultado. Idealmente, ese resultado deberíamos enseñarle ciertos ejemplos. Es decir, mira, me gustaría que tus respuestas a este problema vayan en esta dirección. ¿Vale? Y aquí es el momento, si queremos, de, como os he explicado al principio, añadir un PDF y decir, mira, este es el criterio que yo quiero que sigas a la hora de dar una respuesta, por ejemplo. Entonces, idealmente, en este prompt no recomendamos que empecéis con si pasa A, haz esto, si pasa B, haz esto, porque es el principal. Asana suele seguir una línea de pensamiento, ¿no? Entonces, es más bien lineal. Entonces, idealmente, no compliquéis demasiado la regla al principio, ¿vale? Empezad creando prompts sencillas y si veis que funciona, iterad y volver a intentarlo un poquito más complejo, ¿vale? Como os decimos al final, en el último punto, normalmente menos es más. Idealmente empezad con poquito y le vais añadiendo complejidad. Y por otro lado está el contexto, o sea, eso es muy importante. Si añadís demasiado contexto, quizá la IA se pierda y comience a hacer que os habrá pasado si usáis la inteligencia artificial en vuestro día a día, comiencen a alucinar, ¿no? Y te dan respuestas que realmente no son las que tú buscas, ¿no? Entonces, si en algún momento pasa alguna alucinación de este tipo, yo revisaría el contexto. Quizá es que no estáis dando la información, estáis dando seguramente demasiada información. Yo recortaría eso, ¿vale? Entonces, siguiente slide. Pensad a gran escala. Como os imagináis, siguiente slide, por favor, Alfonso. Eh, Esto puede funcionar muy bien si es una persona la que usa la regla, pero si esto va a ser un gran equipo utilizando la regla, o muchas personas utilizando la misma regla, hay que pensar en, bueno, lo primero, optimizar los costes. Como os he contado, tiene un consumo asociado, ¿no? Cada regla, dependiendo de su complejidad, consumirá más créditos o menos créditos. ¿Qué afecta a esa consumición de créditos? Afecta el tipo de IA que hayamos elegido. No os lo he enseñado, pero cuando nosotros creamos una regla de IA podemos elegir qué lenguaje LLM, Large Language Model, vamos a utilizar. Una lista, seleccionamos, cada uno tiene unas capacidades y cada uno tiene unos costes asociados. A veces nos recomendamos, creo que aparece en una slide más adelante, pero es empezar con Chat GPT-4, me parece mini. Luego lo vemos, aparece escrito, porque creo que es el más barato barra eficiente, ¿no? Hay otros más complejos que resuelven problemas mayores. Idealmente es empezar por un lenguaje, un LLM sencillo, con bajo coste. Otro es qué tipo de input, es decir, cuál es la información que estamos metiendo en Asana. No es lo mismo que sea el comentario de una persona, como hemos visto, identificando un riesgo, o un documento con 4 tabs en Excel spreadsheet, ¿no? Y lleno de datos, ¿no? Si ese es el input, la inteligencia artificial va a consumir más datos porque tiene que leer más información. El output, lo mismo. Si yo le pido que me diga si voy retrasado o voy adelantado a determinada tarea, va a utilizar muy poquito crédito. Si le pido que me cree toda una campaña estratégica, como hemos visto en el ejemplo anterior, pues va a consumir más datos, ¿vale? Luego es importante, antes de lanzarlo para que lo ocupe para que lo trabaje vuestros compañeros o gente en la empresa, bueno, si es replicable, si lo podemos utilizar en otros lugares, si hay que adaptarlo de alguna manera, hay que teñir ciertos, quién puede utilizar la regla, etcétera, ¿no? Hay que definir esos datos. Y finalmente, muy importante, que lo comentábamos al principio también, es identificar esos indicadores de rendimiento para saber si la regla está solucionando problemas, ¿no? A lo mejor no lo está haciendo y no hace falta utilizar la inteligencia artificial para ello. Entonces sí que os pedimos que hagáis ese ejercicio de entender si el rendimiento ha mejorado o ha empeorado, ¿no? Hay que ser consecuentes. Siguiente slide. Estrategias de optimización de costes. Pues aquí tenemos un poco un resumen, ¿no? De controlar la frecuencia. También, si una regla nos consume, me lo invento, 1000 créditos por cada vez que se utiliza, si la vamos a utilizar 1000 veces, pues a lo mejor hay que pensar en que el gasto por
por vez que se ejecuta, tiene que ser más bajo para controlar el coste total, ¿no? Limita el resultado, a veces nos puede mejorar el consumo, seleccionar el modelo, como decíamos, mira, ahí lo veis, empezar con el GPT-4o Mini y desde ahí vamos aumentando si vemos que es necesario. El diseño del proceso, hay veces que no necesitamos la IA. Mucha gente entra en la IA en su vida como una ola, como decía Rocío Jurado, y todo es IA, ¿no? Bueno, vamos a dar un paso atrás, ¿no? Y pensar si la IA es necesaria. A lo mejor podemos poner una regla normal en Asana y nos hace el trabajo, ¿no? Entonces, ser críticos también con la necesidad de la IA, ¿no? Y luego, lo que os decía del input, no es lo mismo que el input sea un comentario o una tarea a que el input sea un documento con 35 páginas, un PDF, ¿no? No es lo mismo. En la siguiente slide veremos pensar en los scripts. Es una cosa que no hemos hablado hoy, pero los scripts, digamos que es una regla que no contiene IA. Esto están escritos en JavaScript y es una alternativa a la IA. Digamos que es una regla con esteroides, ¿no? Una regla muy fuerte. Pero este tipo de reglas no son inteligentes. Estos tipos de reglas son blanco o negro. Si se dan determinadas situaciones, el script actúa y hace la acción. No tiene una inteligencia asociada, es decir, no va a razonar y va a decir, lo que me han dicho puede ser que vaya en esta dirección, entonces este tiene que ser el output. No. Entonces, los scripts no consumen créditos, no son IA. Entonces, es interesante también pensar si en algún momento podemos identificar ciertos procesos en los que no necesitemos la inteligencia artificial, pero necesitemos una regla más potente. Quizás es el momento para los scripts. En ese caso, os podrían ayudar podemos ayudar desde Asana a crear esos scripts, o por ejemplo, los compañeros que tenemos en la llamada de Volcanic, nuestro partner en España, nos podría ayudar perfectamente, ¿no? a crear esos scripts, ¿no? Entonces, es una cosa a tener en cuenta para el futuro. Y por último, el último consejo es pensar en la coordinación humana con la IA, ¿no? Como os he explicado durante la demo, no queremos que la IA tome el control, ¿no? Y sea un poco como Skynet en Terminator, que hace todo y nos gobierna, ¿no? A lo mejor acabamos así, no lo sabemos, pero por ahora queremos que el ser humano tenga ciertos checkpoints, ¿no? Y esos checkpoints pueden ser, oye, una aprobación, decir, en este momento asigno una mini subtarea en este proceso a un humano para que revise lo que se ha ido haciendo y oye, ¿va todo bien? ¿Luz verde? ¿Seguimos? ¿O no? Hay que cambiar esto, ¿no? Creemos en esa interacción humano-IA, ¿no? No creemos que la IA debe hacerlo todo. Creemos que el ser humano debe estar encima de la IA controlando y gobernando, ¿no? Entonces, por eso tener un rol claro. ¿Quién hace qué? La IA debe desbrozarnos esas tareas repetitivas y automáticas y sí, automatizaciones y el ser humano controlar, ¿no? Y decir, bueno, aquí tomo la decisión de ir en esta dirección o en esta otra, ¿no? Y, por supuesto, no hay trabajo sin trabajadores. Hay que pensar en largo plazo y pensar que la IA nos puede ayudar en nuestro trabajo, pero donde más vamos a acercarnos hacia los objetivos de nuestra compañía o de nuestra empresa o de nuestros personales, va a ser si nosotros aprendemos a usar IA. Si el ser humano se entrena en la IA y nuestros equipos están entrenados en IA, es como vamos a conseguir los objetivos. Esa es un poco la reflexión que os queremos hacer hoy. Siguiente slide, Alfonso. Sí, bueno, ¿Quién ahora tiene? Sí, a esto si quieres. sí, lo puedo comentar yo. ¿Quién tiene Perfecto. acceso a la inteligencia artificial o al AI Studio, ¿no? Todo el mundo que tenga una suscripción de Asana, vaya. Para aquellos que ya la tengáis y aún no lo tengáis visto, digamos, dentro de vuestra instancia, por así decirlo, tendríais que entrar en la consola de administrador y entrar en la sección de ajustes y en la sección después dentro de ahí de IA de Asana, ¿no? Desde ahí, bueno, podréis habilitar las distintas funcionalidades que tenemos de la inteligencia artificial en Asana. Y bueno, con eso os queremos dejar ya y dar paso a las preguntas y respuestas para ver, bueno, si hay alguna pregunta que aún no se haya respondido. Me parece que David está trabajando diligentemente en el chat. A ver, David, no sé si tienes alguna que quieras responder en vivo. Gracias, Alfonso. Bueno, buenos días a todos. Me habéis dado bastante trabajo ahí tecleando. Es respuestas 100% humanas, en ningún caso utilizando ni AI Studio ni parecidos. Bueno, creo que
la mayoría de preguntas tenían un eje en común, que es nos gusta lo que estamos viendo y cómo podemos desbloquearlo en nuestro espacio, tanto la funcionalidad como la capacidad de configurar este tipo de flujos de trabajo. Y bueno, creo que Nacho lo ha explicado bien, cómo configurar esta herramienta y lo que explicabas ahora, cómo desbloquear AI Studio para poder tenerlo activo. Una de las últimas preguntas hablaba de los planes que han quedado obsoletos. Si tenéis un plan contratado anterior a noviembre de 2023 y no habéis hecho la transición a los nuevos planes, corregidme si me equivoco, creo que esos planes no tienen la opción de tener Tienen, créditos gratis. efectivamente, tienen ciertos componentes de inteligencia artificial, pero no tendrían el AI Studio. Por cierto, hay una, digamos, paridad, ¿no?, entre los planes anteriores y los que existen ahora. Así que, bueno, ya os diremos cómo poneros en contacto con nosotros en la siguiente slide. Pero, bueno, veo que aún hay una pregunta de Juan sobre la integración con el calendario de Outlook. David, no sé si querías darle Sí, respuesta a eso. estaba escribiendo justo Sí. cuando me invocaste. La sincronización con Outlook la podéis hacer desde cualquier proyecto o incluso desde la sección Mis tareas. Veréis que si pincháis justo al lado del nombre del proyecto o al lado de Mis tareas, hay un desplegable, pone exportar y dentro de exportar podéis sincronizar con calendario. Lo que ocurrirá es que os generará un enlace. Ese enlace lo metéis en vuestro Outlook y cualquier tarea que esté en ese proyecto aparecerá en vuestro calendario de Outlook. Aparecerá del mismo modo que en el calendario tenéis los cumpleaños. O sea, veréis que en el día de hoy o en el día que corresponda, arriba hay una serie de tareas, pero tenéis esa opción en cualquier proyecto. Eso es. Eso es, bueno, Carlos nos pregunta que, bueno, tiene el plan Starter y que tiene la opción inteligencia artificial, pero aún no la ve, básicamente dentro de Asana. Eso debe ser porque, bueno, igual aún no habéis, digamos, activado eso desde la consola de administrador. No sé si, Carlos, tú eres el administrador o no. De nuevo, podemos verlo juntos si te parece bien después de la llamada, pero sí que estaría opcional, vaya, para vosotros. Después también veo otra pregunta de David Lagoa preguntando sobre, bueno, cómo se facturan los créditos de inteligencia artificial y si es necesario activar una API key en OpenAI. No, para básicamente los créditos son créditos de Asana, lo cual significa que, bueno, se facturaría directamente desde Asana, ¿no? Bueno, podemos evidentemente tener una conversación de qué tipo de automatizaciones queréis hacer, con qué complejidad, para básicamente hacer una estimación de un rango, ¿no?, de créditos que necesitaríais y se facturarían de nuevo directamente desde Asana. Los créditos de Asana funcionan un poco de manera distinta, ¿no?, a los créditos o tokens, como se suelen llamar, de la inteligencia artificial de, bueno, de nuevo, productos como OpenAI. Y Eh, ahí, sí, Alfonso, porque nos acercamos a la hora límite, igual hay gente que tiene que salir. Si quieres compartir, porque hay gente que ha pedido cómo pueden contactar y a todo el mundo les hemos dicho, habrá un QR, habrá un enlace para poder efectivamente, contactar. Si lo puedes compartir para que aquellos que tienen que salir eso a es. una sesión posterior tengan... Aquí tenemos el código de QR, pues eso, para mandarnos una petición, con la opción también de darnos, bueno, fechas, ¿no? De cuándo querréis tener una conversación, pues eso, de 30 minutillos, pues eso, para comentar un poco vuestras necesidades y ver cómo podemos ayudar, vaya. Mm. Así que, bueno, voy a dejar este código QR. Y bueno, he visto que ya nos acercamos a la hora. No sé si hay alguna pregunta más que nos hayan puesto por el Q&A. Bueno, pues pasemos ya a la última encuesta. ¿Qué os ha parecido la sesión? ¿Ha sido constructiva? ¿Habéis aprendido cosas interesantes, no? Y bueno, si nos recomendáis alguna mejora, ¿no?, en cuanto al tipo de webinars, el tipo de contenido que podríamos dar, ¿no?, a nuestros clientes y también potenciales clientes, ¿no?, de Asana. Y bueno, evidentemente daros a todos las gracias por haber atendido, vaya.
Muy bien, pues me parece que ya estamos en la última, en el último minuto vaya del webinar. Muchas gracias a todos por haber participado de nuevo. Y bueno, os podéis guardar de nuevo el código QR o el enlace, pues eso, para ponernos una petición de llamada, ¿no? En el futuro. Muchas gracias a todos y os deseamos una muy buena tarde. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, buen día.